Pues muchísimas gracias, profe Fabito, perdón que estaba dando la espalda. Muchísimas gracias por la preintroducción. Ahora yo hago la introducción, pero le hizo la presentación del coloquio. De verdad que muchas gracias por ofrecernos el espacio para desarrollar esta actividad. Hoy tengo el enorme honor, orgullo Gracias. de presentar a un invitado de aquí cerquita, vecino de la Universidad, la Pontificia Universidad Javeriana, el doctor Julián Mateo Suta. Él es ingeniero físico, tiene maestría y doctorado en Ok. física y tiene una trayectoria muy importante justamente en estos temas de nanotecnología, nanopartículas, síntesis, caracterización, bueno, y todas las aplicaciones, en particular estas muy interesantes de las que nos viene a hablar el día de hoy, que tienen que ver con las terapias oncológicas. Entonces, pues sin más preámbulos, porque ya es tarde, agradeciendo también a los que nos acompañan en la videollamada, pues recibamos con un aplauso al profesor Mateo Soto. Gracias. Listo. Listo. Uh -huh. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mateo Suta y hoy les vengo a hablar de nanotecnología aplicada en el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer, qué innovaciones y aplicaciones hay, y precisamente en terapias oncológicas de alta precisión. Que esto pues tiene miras que tiene un gran potencial en la medicina del futuro. Esto es utilizando nanopartículas radiactivas. Entonces quiero iniciar la presentación hablando de unas cifras. Alrededor del 16% de las muertes a nivel mundial son a causa del cáncer. Y anualmente la OMS establece alrededor de 20 millones de nuevos casos. Actualmente hay diferentes tratamientos contra el cáncer. Los más usuales son cirugía, que tiene como efecto secundario infecciones, hemorragia, trastornos gastrointestinales, alteraciones sensoriales si hay daño al sistema nervioso. Otro grande grupo de tratamientos es la quimioterapia, la cual tiene como efecto secundario deterioro en la mucosa oral y gástrica, lo que produce una mala absorción de nutrientes, lo que puede llevar a anorexia, anemia, cardiotoxicidad, toxicidad hematológica, caída de cabello, caída de uñas, depresión, ansiedad. El siguiente gran grupo de tratamientos actuales contra el cáncer es la radioterapia. Entonces la radioterapia lo que se usa es un haz de radiación y este haz va a ser axial. Entonces, por ejemplo, si se tiene un cáncer en el estómago axialmente, va a haber una irradiación y esto lo que va a producir son daños sobre tejidos sanos circundantes, daños fisiológicos y genéticos, daño y resistencia celular a la radiación. Pasa algo muy curioso que es la equiescencia, que las células en el tratamiento se duermen y años posteriores se reactiva el cáncer mucho más agresivo, con más metástasis. Y este es uno de los efectos secundarios que es como el más preocupante, que es el tratamiento va a inducir un nuevo cáncer. Entonces se tiene que 1 de cada 5 pacientes desarrolla un cáncer secundario, es decir, el tratamiento está induciendo una nueva enfermedad. Entonces para eso hay diferentes como caminos que se están investigando para poder reducir estos efectos secundarios. Y dentro de esto está la parte de desarrollo de nanomateriales. Entonces, por ejemplo, tenemos lípidos en los cuales se integra fármacos, micelas, vesículas extracelulares, se están utilizando productos naturales como, por ejemplo, la cáscara de la uchuva, se está desarrollando toda la parte de inteligencia artificial y todos estos nuevos tratamientos deben probarse en toda la parte celular para poder pasar a desarrollo, por ejemplo, de cáncer en murinos, que esto es que uno tiene un ratón, le induce un cáncer humano y ahí vemos esos tratamientos, qué tan eficientes son. Cuando se tienen todos estos resultados ya se pasa a los trials con humanos, pero lo que les vengo a mostrar y a invitar los que quieran participar en este desarrollo de este macroproyecto es poder utilizar fármacos radiactivos para tratamientos contra el cáncer. ¿Qué es todo esto?
¿Qué es lo que estamos utilizando? Diferentes emisiones de diferentes partículas. Entonces, por ejemplo, tenemos partículas alfa, que la deposición de energía está entre 50 y 100 micrómetros, partículas beta, que están entre 0.8 y 10 milímetros, y gamma, que tiene del orden de centímetros a metros, que esto es más para la parte de diagnóstico. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Poder utilizar esta deposición de energía y dirigirla solamente a las células cancerosas. ¿Listo? En ese sentido, se deposita la energía solamente en las células cancerosas y tenemos como hipótesis poder reducir esos efectos secundarios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar en nuestro proyecto? Poder utilizar emisores alfa-beta y que sean también gamma. Esto se llama teragnóstico, es decir, podemos utilizar tratamiento y diagnóstico al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, la idea es poder desarrollar toda la parte de nanotecnología, utilizar elementos radiactivos, poder dirigirlos solamente a las células cancerosas y así poder quitar estos efectos secundarios. Bien, esto no lo he desarrollado solo, esto es un grupo amplio dentro de los cuales les voy a mostrar una red de investigación que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años. La Universidad Nacional sede de Medellín en el grupo de Física Radiológica, la Universidad de Antioquia en el grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética, Virginia Commonwealth University en el Nanonuclear and Radiation Processing Lab, el BAM, que es el Instituto Federal de Pruebas y Ensayos de Alemania en el Departamento de Materiales y Química, la Universidad Javeriana en el grupo de películas delgadas y nanofotónica, el grupo de alimentos de nutrición y salud, el grupo de bioquímica experimental y computacional, y actualmente tenemos un convenio con el Servicio Geológico, con el Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica, es decir, nos van a prestar el reactor nuclear para poder hacer toda la parte de activación neutrónica. Y qué mejor que podamos invitar a todos los que quieran participar en el grupo de óptica de materiales. ¿Listo? Entonces, esto es una invitación para los que quieran participar, son más que bienvenidos. Entonces, como objetivo principal de este proyecto de investigación, que es macro, estamos desarrollando varios proyectos. Aquí tengo un invitado que es el doctor Nelson Rangel, que es biólogo, que es el que está guiando como toda esta parte celular, que es pues muy complicado para, para entender, tal vez, poder ponerle una proteína que solamente se dirige a las células cancerosas. O sea, ¿cuántas células tiene un tejido? Y poder seleccionar solamente las células cancerosas y esas células cancerosas poder hacer como ponerle algo radiactivo y que pueda incidir solamente en las células cancerosas. Entonces, como esquema metodológico de este gran proyecto es síntesis de nanopartículas de oro, poder hacer la activación neutrónica y poder evaluar cómo es esa deposición de energía a escala micrométrica para posteriormente ya utilizarla en modelos animales y pensar en un futuro en poder utilizar esto en toda la parte de trials humanos. ¿Qué es lo que hemos logrado hasta el momento? Síntesis de nanopartículas de oro. Esta síntesis de nanopartículas de oro es con base en la reducción química. Se utiliza ácido cloroáurico y el ácido cloroáurico se va a reducir utilizando citrato y ácido tánico. Es decir, vamos a empezar a reducir el oro y empezar a hacer coágulos y empezar a hacer nanopartículas de oro que vienen en soluciones acuosas. ¿Listo? Entonces esto tenemos que ver cuál es el tamaño, cuál es la distribución, y para esto tenemos diferentes mecanismos. El primero es utilizar plasmónica con espectrometría ultravioleta visible, en el cual, dependiendo del tamaño de las nanopartículas, va a haber un pico de absorbancia. ¿Listo? Entonces, eso refleja, por ejemplo, aquí en la escala macroscópica, que si tenemos nanopartículas de 5 nanómetros, van a tener una solución más rojiza que una de 50 nanómetros, 100 nanómetros, 200 nanómetros. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos la célula y el tamaño de las nanopartículas va a empezar a tener diferentes mecanismos de internalización. Entonces es muy importante poder tener caracterizado toda esta parte de la síntesis de nanopartículas. Adicionalmente podemos ver la geometría utilizando microscopía electrónica de transmisión y esto nos va a permitir ver qué tipo de nanopartículas tenemos. Obviamente, hay diferentes campos. Tenemos nanoshells en las cuales nosotros podemos capturar
fármacos y poder dirigirlos. O tenemos estrellas, o tenemos cilindros, tenemos diferentes geometrías que podemos utilizar, pues dependiendo de las necesidades que tenga el proyecto. Aquí logramos publicar un artículo en el cual logramos sintetizar diferentes tamaños de nanopartículas, y por eso está aquí el corrimiento del pico. Entonces, a medida que se incrementa el tamaño de las nanopartículas, el pico se va a empezar a correr. Entonces, con esto logramos sintetizar un grupo de entre 5 nanómetros a 50 nanómetros de tamaño de nanopartícula esférica. La siguiente etapa que nosotros ya logramos como desarrollar es la activación neutrónica. Entonces, la activación neutrónica es, tenemos una fuente de neutrones, necesitamos reducir la energía cinética y tener neutrones térmicos, es decir, que lleguen a una baja velocidad y que logren entrar dentro del núcleo, y esto lo que va a hacer es volver radiactiva la nanopartícula. Eso lo logramos hacer con un densímetro nuclear. Este es utilizado en ingeniería civil para poder ver la densidad del concreto. Es decir, esto tiene una baja afluencia de neutrones y por eso nosotros ya tenemos el convenio con el reactor nuclear para poder tener una afluencia alta y poder llegar a tener actividades más considerables que tengan un mayor efecto sobre la parte celular. ¿Cómo es esto? Tenemos una fuente y debemos empezar a ver cómo nosotros empezamos a reducir la energía cinética de los neutrones con un material moderador. Entonces aquí tenemos que esta es la distribución de energía de la fuente de americio-berilio y lo que nos interesa es poder utilizar las energías bajas. Entonces, ¿cómo nosotros logramos reducir o aumentar esa afluencia de neutrones a baja energía para lograr llegar a hacer la activación neutrónica? Realizamos simulaciones de Monte Carlo y aproximaciones numéricas y logramos llegar que bajo las condiciones de la fuente radiactiva, de la fuente de neutrones que teníamos, podíamos llegar a una actividad de 430 becquerel por cada gramo de oro. Y aquí tenemos el espectro de los resultados que obtuvimos. Aquí tenemos que este es un espectro gamma en el cual tenemos un pico de emisión de 411.8 que lo que corresponde a la emisión de oro 198. ¿Qué logramos con esto? Garantizar que efectivamente logramos la actividad, realizar la activación neutrónica de las nanopartículas de oro y logramos llegar a una actividad de 388 becquerel por cada gramo, lo que está muy aproximado a toda la parte de las aproximaciones numéricas que realizamos. Pero bueno, yo les dije, listo, ya tenemos todo un set de síntesis de nanopartículas y lo que nos interesa analizar es cómo podemos utilizar estas nanopartículas radiactivas y poder llevar esa energía a las células. Les repito, tengo diferentes tamaños. Lo que nos interesa ahora analizar es, bueno, si tengo una nanopartícula de 5 nanómetros, ¿cómo va a ser en comparación con una nanopartícula de 20 nanómetros en cuanto a la deposición de energía? Logramos publicar otro artículo en el cual determinábamos esto. Tenemos diferentes nanopartículas y lo que nos interesa ver es ese camino medio de esas partículas beta, cómo es esa deposición de energía. Y miren aquí algo muy interesante. Si tenemos nanopartículas entre 2 y 10 nanómetros, la deposición de energía es menos de 100 nanómetros. Una célula tiene un diámetro de 60.000 nanómetros y nosotros estamos logrando depositar la energía en 100 nanómetros. Es decir, que podemos, o la hipótesis empieza a reforzar, que podemos reducir esos efectos secundarios de los tratamientos actuales contra el cáncer. Pero ¿qué pasa si tenemos un electrón y tenemos un material de un Z alto que alcanza a llegar? Ahí se va a producir emisiones secundarias. Y si tenemos otra, y si tenemos otra. Entonces empezamos a pensar qué pasa si tenemos un cúmulo de nanopartículas de diferentes tamaños, cómo va a ser este espectro de deposición de energía. Y logramos sacar otro artículo en el cual vemos diferentes cúmulos de nanopartículas de oro de diferentes tamaños y cómo va a ser esa deposición de energía. Y miren que, sin importar, tenemos cúmulo de nanopartículas de 20 nanómetros, logramos ver que la deposición de energía es menor a 300 nanómetros. ¿Qué significa? Que es altamente localizada.
Les repito, la idea es poder coger nanopartículas, llevarlas a las células cancerosas, que se deposite la energía solamente en estas y que logremos matar esas células cancerosas. Pero entonces empezamos a pensar, bueno, tenemos diferentes ya tamaños de nanopartículas y ¿cómo va a ser esa internalización dentro de las células? ¿Por qué? Porque si tenemos 300 nanómetros y tenemos nanopartículas que están en, no sé, en la membrana celular, esto logra matar la célula, logra empezar como las rutas apoptóticas de muerte celular, o realmente necesitamos nanopartículas pequeñas que logren entrar y estén, no sé, cerca de una mitocondria y que por daño mitocondrial empiecen pues las rutas apoptóticas. O realmente lo que nos interesa es analizar si las nanopartículas llegan al núcleo celular y hay rompimiento en las hebras de ADN. Entonces para eso también empezamos a hacer análisis, simulaciones de Monte Carlo, distribuyendo nanopartículas y cómo es esa deposición de energía para poder compararlas con los resultados biológicos. Aquí entra toda la parte celular. Lo que hicimos fue cultivos celulares de líneas promonocíticas humanas y agregamos nanopartículas estables y radiactivas. ¿Por qué estables? Porque necesitamos ver que no haya ningún daño debido a las nanopartículas per se. Es decir, que lo que nos interesa es solamente el daño ocurrido por las emisiones beta de las nanopartículas radiactivas. Entonces nos interesa saber cómo es esa respuesta celular y para eso necesitamos ver cómo es la viabilidad celular, es decir, cuántas se mueren, cuántas tienen daño mitocondrial, cuántas tienen rompimiento en la membrana celular, cuáles lograron dañar esa membrana celular, cómo es ese contenido de DNA, de ADN, o si hay daños dentro del ciclo celular. Entonces, aquí tenemos cuál es esa cantidad de células muertas debido a la incidencia de nanopartículas estables. Entonces miren que aquí, transcurrido 90 horas de nanopartículas estables, no es significativo si hay o si no hay nanopartículas o si hay un volumen de 200 microlitros en esos cultivos celulares. Es decir, ese es nuestro cero. Si nosotros utilizamos cualquiera de estos volúmenes y analizamos después de 90 horas y hay una mayor muerte celular, es debido a la incidencia de esa emisión. Y esta es la curva que obtuvimos después de agregar nanopartículas radiactivas dentro de esos cultivos celulares y logramos matar el 35% de las células transcurridos 90 horas. Es decir, la hipótesis es muy fuerte para poder seguir con este camino, logrando reducir esos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque la deposición de energía es altamente localizada. Y ahí hicimos otra publicación en la cual, o sea, lo que nos interesa es poder determinar cómo es esa deposición de energía y poder compararla con esos resultados de los cultivos celulares que se realizaron. Entonces logramos ver cómo es esa deposición de energía en toda la célula, en el citosol, en el núcleo, en la mitocondria y en la membrana celular, para poder posteriormente empezar a analizar cómo son esas rutas metabólicas y si tienen alguna relación o cómo es esa correlación dependiendo de esta deposición de energía. Listo, entonces en este momento estamos trabajando con el doctor Ballesteros, que es el que está ayudando a estandarizar toda la parte de síntesis de nanopartículas, poder tener solo las nanopartículas. Adicionalmente nos interesa saber cómo es esa distribución de esas nanopartículas en la célula y cómo es en función del tamaño de las nanopartículas. Tenemos, y estamos haciendo esto con el doctor Rangel, que es, no todas las líneas celulares, todos los tipos de cáncer tienen afinidad a las nanopartículas, entonces lo que nos interesa es cuál de todos los cultivos celulares de líneas de cáncer humano tienen como mayor afinidad a este tipo de tratamiento utilizando nanopartículas. Estoy trabajando con un estudiante en toda la parte de activación neutrónica, entonces está haciendo toda la parte de simulaciones de Monte Carlo para poder utilizar el reactor nuclear y poder aumentar esa actividad de las nanopartículas radiactivas.
Y la idea es, dependiendo de estos resultados, cómo podemos utilizarla en cultivo, en toda la parte de estudios in vivo, es decir, en toda la parte de modelos animales. Y todo esto con miras a poder en un futuro hacer estudios clínicos en humanos utilizando nanopartículas radiactivas. Entonces miren que todos estos son diferentes líneas que vengo a invitarlos si alguien quiere como unirse a este trabajo que tiene un alto impacto a nivel mundial. Bueno, muchas gracias por su atención. No sé, no sé si tienen preguntas. Muchísimas gracias a Julián Mateo. Excelente charla. Estaba viendo los estudiantes todos motivados, pero sí, por supuesto, preguntas. Les voy a pedir que cuando pregunten agarren este aparatico para que los de la videollamada escuchen bien. Bien, yo te iba a pedir, por favor, es que estos chicos que están acá son chicos que hasta ahora inician la carrera Sí. y me gustaría que hablaras un poco acerca de toda la trayectoria de lo nano, ¿cierto? Un poco en ese sentido y el trabajo que tú estás haciendo. Uno en ese sentido me parece como inicial. Lo otro es como mirar los tipos de mecanismos que se han ideado para llevar desde robots, por ejemplo, nanorobots que pueden ser manejados exteriormente y lleguen a la célula, que esa es una perspectiva, y a nivel biológico, todos los otros dispositivos y moléculas que se están, digamos, trabajando para que lleguen directamente al sitio donde se encuentra, digamos, la enfermedad o el tumor en este momento. Listo. Bueno, la primera pregunta, no sé cómo abordarla. Porque pues desde, o sea, siempre ha habido como un interés y más para los que están comenzando en física, pues cuando ustedes se vayan a graduar, conseguir trabajo es una opción en el mundo de nanotecnología. O sea, ahorita, ¿qué es lo que tiene como más cabida? Todo el manejo de ciencia de datos, pero también toda la parte de desarrollo de nanotecnología es muy importante. Yo he trabajado en laboratorios en Estados Unidos, en Alemania, y siempre hay físicos y siempre me he encontrado con colombianos. Entonces, es posible trabajar en estas líneas. No son, de hecho, no son nada ajenas al mundo de la física. Entonces, no sé aquí qué líneas haya, pero el desarrollo de materiales está ahí metido, toda la parte de caracterización, toda la parte plasmónica también para caracterizar nanopartículas, también está implícita ahí, toda la parte de activación neutrónica, también es posible realizarla. De hecho, hace mucho tiempo pues no se vinculaba el reactor nuclear a proyectos de investigación. Fue un proceso complicado, pero pues se logró que nos presten el reactor nuclear. Ya está entre abogados de la Javeriana y del Servicio Geológico toda la parte de convenio, que es una gran ventaja, porque pues nosotros desde las aulas de clase podemos tener este tipo de proyectos que son de impacto a nivel mundial. Y de hecho hay muy pocos grupos en el mundo que tienen acceso a reactores nucleares. Entonces es una invitación que por ahí también se puede trabajar, desde las simulaciones, desde aproximaciones numéricas, desde Python, desde método de Monte Carlo con MCMP, con GM4, todo es posible. Entonces también es una idea para que empiecen a pensar, bueno, cuando se gradúen, ¿en qué área les gustaría trabajar? Listo, eso como por ese lado. La siguiente, Yo te voy a dar tal vez una idea en la línea que pero interpretando por para supuesto. ayudar a complementar ahí. Fabio se refería al, pues habiendo chicos de primeros semestres, como un poco tal vez la motivación de lo nano, pues, no sé, tal vez una idea que pueda ayudar a resaltar pues cuál es la importancia de lo nano. Ahora todo es nano, ¿no? Bueno, y cuántico, pero nano y por qué la nanotecnología y tanto interés en lo nano. Pues básicamente resulta que en la superficie de los materiales ocurren fenómenos bastante interesantes debido al cambio justamente de una fase material a la otra, ¿sí? Entonces, donde mejor se explotan las propiedades superficiales de los materiales es cuando más pequeños son, porque la relación de superficie-volumen es mucho más grande, ¿sí? Entonces, en estas escalas nanométricas, nanométrico es 10 a la menos 9 metros, es decir,
una 10, ¿son qué? Una 8 millonésima de milímetro. millonésima de 9 milímetro, milímetros. exactamente, 10 a la menos 9 millonésima de milímetro. En esas escalas aparecen estructuras con unos fenómenos que pues, no podemos encontrar en estructuras más grandes, ¿no? No sé si era Sí, como por sí, ahí sí. la línea, y pues particularmente, pues justamente lo que nos está presentando hoy Julián, pues hace parte de un desarrollo tomando provecho de esas características. Claro que en la parte de hacer las radiativas, pues ahí creo que no tiene nada que ver el tema de la superficie, sino que es un asunto más nuclear, algo así. Entonces, pues, eso era mi paletazo ahí. Sí. Y en cuanto a la siguiente pregunta, resulta que las células cancerosas tienen en la membrana celular, aquí Nelson, cualquier pregunta profunda se la voy a remitir a Nelson. Pero tienen, por ejemplo, proteínas en la membrana celular, es un fluido, no es sólida. Pero entonces ahí, por ejemplo, hay antígenos o tienen proteínas que son de esta manera. ¿Listo? Entonces lo que uno hace, que eso me parece magia, poder coger otra proteína que tiene esta manera. Es decir, las células cancerosas solamente tienen esta proteína. Entonces yo voy a poner esta proteína en mis nanopartículas radiactivas y cuando encuentren esta proteína, internalizan la nanopartícula. Entonces solamente va a ir a esa línea cancerosa particular. Entonces son los mecanismos que son más, pues los caminos biológicos son como lo más eficiente en ese sentido. O sea, la nanopartícula está funcionalizada. Y eso se llama funcionalizarlo. No Mm. sé, Nelson, si quieres hacerme alguna corrección. No. No, no, no. Un ejemplo claro, sencillo y claro, y pues creo que realmente ese es ahorita esa creo que es ahorita realmente el target, el punto, lo que hay que buscar, porque en los trabajos que ustedes han realizado ya se han diseñado las nanopartículas, se conoce un poco cómo funcionan, qué características tienen, pero sus efectos directos a nivel celular son casi que desconocidos. Y haciendo estos trabajos en líneas celulares, que son cultivos in vitro, en donde yo a la célula le puedo hacer lo que yo quiera, pues obtengo unos ciertos parámetros, que esos parámetros me permiten a mí sugerir efectos, sugerir funcionalidades, pero no necesariamente es lo que va a suceder en un paciente real en donde yo no tengo una sola célula, sino que tengo un conjunto de células en un tejido que están todos interactuando y que están generando respuestas completamente distintas. Entonces, los resultados que yo obtenga en un cultivo in vitro me sugieren muchas cosas, pero seguramente no son los mismos que yo voy a encontrar en un modelo in vivo. Por eso es que primero tengo que pasarlo a un ratón o pasarlo a otro modelo in vivo como un Cernodactylis, un gusanito que es un gusano, un nemátodo que se utiliza muchísimo ahorita en estudios en estudios de bioquímica y biología celular y molecular. O incluso en peces, en zebrafish, los pececitos chiquiticos que también son modelos muy útiles. Y justamente determinar o poder saber cómo esas nanopartículas van a generar un efecto, primero en un tipo celular solito y después en un conjunto celular, eh, pues aportarán muchos resultados y mucha evidencia para poder saber específicamente cómo utilizar estas herramientas en una estrategia terapéutica. Además de muchas otras complejidades, ¿no? Porque es que desafortunadamente uno a medida que va indagando, uno conoce una cosa y cuando conoce eso encuentra otras más problemas, encuentra otro mundo de preguntas. Y por ejemplo, en el caso de lo que Mateo nos estaba contando, es que en el caso de algunos tumores, como algunos de los tumores en los que trabajamos ampliamente, cáncer de seno, se ha identificado que cáncer de seno no es una enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades. Y entonces uno no habla de un tipo de tumor de cáncer de seno, sino de muchos tipos de tumor de cáncer de seno que son biológicamente distintos, en donde una estrategia terapéutica funciona para un tipo de persona que tiene un tipo de tumor de seno, pero para otra persona que tiene cáncer de seno también no es igual, no funciona, es distinto.
Entonces, de desarrollar estrategias que sean ampliamente específicas y que apunten a la medicina de precisión, pues es lo que se requiere actualmente para poder combatir eficientemente patologías como el cáncer, que los números son desbordados y a futuro aparentemente van a ser aún más desbordados. Esas son las tasas de predicción o lo que se prevé que va a suceder. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir un rato acá con ustedes. Gracias por la... No, y adicionalmente las rutas apoptóticas debido a la radiación a esta escala no son claras. Entonces hay mucho que podemos hacer desde la física. Angelo. Más, profe. Es que esta mañana estábamos hablando sobre decaimiento reactivo y tocamos el tema este de la activación neutrónica, ¿sí? Entonces, lo que quiero preguntar es a través de cómo los métodos Monte Carlo que están utilizando. Por lo que yo entiendo, lo que se quiere hacer con esta activación neutrónica es sí, un frenado del neutrón para que le sea más sencillo llegar al núcleo, ¿sí? Porque si va con la velocidad del neutrón, pues no va a poder interactuar con el núcleo. Entonces, me imagino que esta simulación de Monte Carlo es como para esa probabilidad de que pueda llegar al núcleo. Sí, exactamente. Entonces, aquí te voy a poner este esquema. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros partimos, esta es la fuente, ¿listo? Y este es mi blanco de oro. ¿Qué distancia? Y esto está inmerso en parafina. ¿Por qué parafina? Era lo más barato que yo tenía en mi doctorado. No hay otra razón. ¿Por qué? Necesito que hayan cadenas grandes o mucho material para que los neutrones empiecen a interactuar, hayan colisiones y pierda energía. ¿Listo? Entonces, a medida que haya, y las cadenas de parafina son gigantescas, S6, H12, algo más. Es decir, son cadenas gigantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la distancia que yo necesito tener de la fuente parafina blanco para lograr tener energías de 0.025 electron volts? Entonces ahí es lo que uno empieza a jugar con el método de Monte Carlo. El método de Monte Carlo es, tengo mi emisora, de ahí sale un electrón de cierta energía. Entonces este electrón, ¿hacia dónde va a salir? Entonces angularmente tengo que ver hacia dónde va a salir. Y qué probabilidad va a llegar hasta cierta distancia. Y si ahí puede interactuar con algo, ¿interactúa o no interactúa? De ahí, bueno, interactúa, listo. Entonces va a hacer colisión. ¿Qué ángulo va a salir? Entonces imagínense hacer eso con cada partícula. ¿Cuándo acaba? Exacto, entonces lo que me interesa es empezar a ver, dependiendo, y ojo, este es de esta fuente de americio berilio. El triga que tiene acá es de uranio. Entonces todo va a cambiar, estos espectros van a cambiar. Y lo que me interesa es poder aumentar la afluencia de neutrones de baja energía para poder que lleguen a ese núcleo. Entonces por eso lo que se hizo fue poner diferentes detectores para saber cómo es ese comportamiento de esa afluencia. Esto fue un proceso que me costó 2 años entre sentarme a hacer ecuaciones y tratar de entenderlas y poder llegar a resultados. Porque yo decía, listo, lo hacía manual, yo decía, listo, lo logré. Iba al laboratorio, montaba y no me funcionaba. Y de ahí, ¿qué pasó? Bueno, listo, Monte Carlo, listo, por aquí sí dio. Iba, montaba, no me daba. Entonces también es una gran herramienta que permite pues tener como una gran aproximación, pero cuando ustedes montan en toda la parte experimental no funciona. Aparte, listo, ya logré tener las nanopartículas radiactivas. Y mientras yo hacía todo la síntesis de nanopartículas radiactivas me gastaba, no sé, 4 horas. Y ahí iba al laboratorio de biología, no el de Nelson, en otro laboratorio. Me decían, bueno, listo, ya están las células las descongelan, las ponen a que se empiecen a dividir. Eso es exponencial, depende de cada tipo de línea celular. Me decían, listo, mañana a las 9 de la mañana está listo el cultivo. Entonces yo me levantaba desde las 5 de la mañana, estaba haciendo las nanopartículas, iba en el taxi al laboratorio, se murieron las células.
Y no me pasó una vez, me pasaba cada mes. Porque el mundo celular es algo que es demasiado complejo en mi pensamiento. Entonces, sí, eso es lo que uno hace en los métodos de Monte Carlo. Igual, para poder sacar un resultado, no es que uno monte, simule y ya. Eso demoraba 8 horas por dato. Igual, la Javeriana tiene un computador de alto rendimiento que también se podría utilizar. ¿Sí? Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Hablando de ciencia ficción, porque tú dijiste que la biología parece Uy, ciencia eso es ciencia ficción, ficción. y magia, dijiste. A mí también me parece mágico. Si no entendí mal, había una gráfica en que mostrabas la dosis absorbida por diferentes estructuras de la célula. Sí. Eso me parece a mí, o sea, ¿cómo hacen eso? Esto lo hicimos Hay unos como histogramas, utilizando este aquí. esos. Listo, entonces lo que hicimos fue tomar la geometría de una célula, la subimos esférica, pero eso no es cierto porque si uno ve en el microscopio, cuando ponen las cajas, las células se adhieren a la superficie, pero era la aproximación que era como más sencilla de hacer, porque para cada dato, utilizando un HPC, nos demoramos como, no sé, como 3 días por cada dato, utilizando 200 núcleos. Entonces, lo que hacíamos era, listo, teníamos cierta distribución de nanopartículas de cierto tamaño, la poníamos aleatoria y empezábamos a analizar cómo era la deposición de energía en toda la suma de todas las mitocondrias. Entonces, las mitocondrias, no sé, había 40 mitocondrias dentro de la célula. Entonces, ¿cuál era el camino libre medio y cómo era la deposición de energía para cada nanopartícula, para cada emisión? Y eso hacíamos todo el conteo. Y estos son los resultados que obtuvimos. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder analizar qué es lo que está pasando dentro de la célula y cuáles son las rutas apoptóticas. Entonces, para eso hay kits de genética, de análisis. Ah, bueno, y esta otra cosa, esto de aquí, la viabilidad, lo que hace es, utilizando citometría, uno coge el cultivo celular y lo pasa célula a célula, pasa un láser y el láser, dependiendo de los fluoróforos que uno ponga, puede saber si está en la mitocondria, si es daño en el núcleo, y va a contar célula a célula si está viva o está muerta, o si está necrótica o si está apoptótica, entonces uno saca de ahí cierta información. Entonces lo que se pretende sacar de estos análisis es poder correlacionarlos con esa deposición de energía, porque realmente no está clara esas rutas apoptóticas. Y para eso, pues uno necesita empezar a hacer la red, eh, que ahí estamos químicos, biólogos, físicos. También estamos trabajando con otro profesor en hacer microsensores para poder analizar cómo es la distribución de las nanopartículas dentro de las células, que son microsensores, que eso es toda la parte de películas delgadas del grupo de la Javeriana. Entonces también esto es un mundo, y realmente nos faltan manos, y mucha actitud. Ah, que hay 2 manos ya. ¿Listo? Y otras Pero dos, Cañas no 4. le va a gustar. Ya van 4. Bueno. ¿Pregunta? ¿No? Ah, pues, Listo, ¿alguien más tiene alguna pregunta? bueno, si no hay más preguntas, yo quiero decir que esta conferencia es una conferencia muy esperada, llevamos mucho tiempo, ¿no? Qué pena. Pero Sí, no, como no, 2 años. quedamos absolutamente pues, satisfechos, impresionante todo este trabajo. Yo creo que, Fabio, incluso para los chicos de primeros semestres, yo esperaría que esto fuera pues, una motivación enorme pues por supuesto, a seguir todo el currículo correspondiente para que el día de mañana estén parados acá al frente contando investigaciones de este calibre, ¿no? Ya nos dijo Mateo cuántos años dura uno haciendo este tipo de trabajo, pero miren que todavía luce muy joven. Tengo 15 años.
En el doctorado, 15 años. Sí, mi doctorado se extendió un poquito. Bueno, ¿no hay más preguntas? Si no, pues entonces agradezcamos de nuevo a nuestro invitado. Ah, sí, otra pregunta. Pero me causa curiosidad es cómo está este tipo de investigación a nivel, digamos, mundial. ¿Cuántos grupos están participando? Si tienen comunicación con ellos. O en algún momento sucede como lo de Patarroya, ¿no? Entonces yo tengo el mico y, sí, como, si me puedo separar o esto es una labor un poco Pues conjunta. es que realmente somos pocos grupos. ¿Por qué? Principalmente por la regulación que tienen los países. Entonces, manejar fuentes abiertas requiere de muchos permisos. Cuando estuve en Estados Unidos, traté de empezar a hacer toda la parte nuclear. Me dijeron, no, eso solo lo puede hacer Oak Ridge, que es donde se desarrolló la bomba nuclear. Ajá. Entonces, está muy limitado por la parte regulatoria, uno. Pero igual, obviamente, nosotros lo que hacemos en la parte de activación neutrónica es actividades exentas, es decir, que estén en menos de un microcurio. Porque obviamente nos interesa es pues trabajar con seguridad, ¿no? Uh-huh. No, y no tenemos contacto con más grupos que estén trabajando en esta área. En Alemania también no tuvimos acceso a reactor nuclear y la aproximación que tenemos con el servicio pues ha sido muy buena y ellos están muy motivados con este proyecto porque es de alto impacto. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia no se producen radiofármacos, todos los compramos. Aquí no hay reactor nuclear de producción de radiofármacos. Y esto que se ha logrado hacer, esta muerte del 35% es con 1 billón de menos energía de tratamiento de radioterapia. 1 billón. Entonces miren que es muy prometedor. Entonces realmente yo creo que este sí es un camino que es muy viable. Lo que más me preocupaba era la funcionalización, pero los biólogos eso ya lo tienen claro. Que para mí eso fue como lo más complicado. Nelson, ahí, ahí debes decir, sí, eso es fácil. Entonces, sí, sí sería bueno poder establecer como contacto con otros grupos, pero por el momento no lo tenemos. Ya. Porque este tipo de investigación es bastante, ¿cómo lo digo yo? O sea, esto pertenece a los grandes laboratorios de drogas, digámoslo así, y esto es una industria económica en el mundo, ¿sí? Sí. Esto es una industria económica que da dinero en forma. Y creo que incluso la compra de patentes, por ahí ha visto alguna serie a nivel biológico de dispositivos biológicos o proteínicos que pueden llegar a determinado tipo de células y que eso tan pronto llega, inmediatamente los grupos de... Ah, sí, seguramente eso va a pasar. Sí. Si esto llega en algún momento a formalizarse y a identificar completamente la evidencia en cuanto a su potencialidad para frenar el crecimiento, en el caso de los tumores, desplazaría completamente La medicina, los fármacos tradicionales, ¿no? desplazaría todo ese mercado un poco oscuro que hay con las farmacéuticas. Oscuro porque las farmacéuticas manejan un montón de cosas que uno toma muchas cosas que no sabe qué hace. Ni las implicaciones que tiene. Todos los efectos secundarios que pueden tener el mismo acetaminofén. Uh-huh. Uno sabe que bloquea una ruta de señalización y listo, funciona perfecto para ruta de señalización, pero ¿cuáles otras modifican? Y eso no lo cuentan, eso no lo dicen. Y muchas de esas investigaciones, yo no sé si ustedes escuchan creo que era con el acetaminofén o con el ibuprofeno, una química de la Universidad de la UIS que demandó a una empresa de estas que diseñaba acetaminofeno o ibuprofeno, no me acuerdo, porque identificó y publicó todos los efectos secundarios negativos de eso que uno toma todos los días porque tiene dolor de cabeza. Y le cayó toda la empresa farmacéutica, todo el mercado farmacéutico a hacerla quedar como la peor cosa del mundo. ¿Por qué? Porque le está dañando el negocio de la farmacéutica.
Esto desplazaría muchísimo desplazaría completamente esa industria. Y pues hay luces que son muy prometedoras. O sea, hay cosas que uno dice, oiga, esto es muy interesante, esto de verdad podría tener muchas implicaciones muy buenas para el control de todas esas patologías que son tan complejas de controlar. Sí, lo que me llama la atención de también en este mismo orden de ideas es que lo que se está especulando en el mercado, o pues a nivel de lo nano, es que se pueden hacer nanocélulas que pueden transportar también mecanismos o medicina para efectos de localización. Entonces, este tipo de situación es diferente y lo que quiero señalar es que es distinto a lo que usualmente se está llegando. O yo no sé si vamos a llegar a ese tipo de trabajo a nivel conjunto de ese tipo de transporte. Pero de nanobots, Sí, de pero es que yo creo que estamos a varias décadas Con de nanobots nanobots. no, creo que no es el objetivo. No, La idea es funcionalizar esas nanopartículas y que esas nanopartículas tengan la capacidad de identificar un target específico, Ajá. una célula particular, de un tipo de tumor particular, de un tipo de tejido particular, porque tiene un tipo de reconocimiento de conjugación biológica que es específica para esa identificación. Desde mi ignorancia en la biología, cada tumor cancerígeno es distinto en diferentes partes de, por ejemplo, es diferente el del riñón o el del hígado al de piel o al linfático, por ejemplo. Todos los tumores son diferentes en su origen, por supuesto, porque dependen del tipo celular y cada tipo celular es, a pesar de que en nuestro organismo todas nuestras células tienen el mismo código genético, tienen la misma información, ese código genético se expresa diferencialmente. Y al expresarse diferencialmente hace que aparezcan hepatocitos, que aparezcan neuronas, que aparezcan fibroblastos, que aparezcan diferentes tipos celulares. Y esos tipos celulares cumplen unas funciones particulares específicas. Entonces, los tumores que aparecen en cada tipo celular son distintos, porque vienen de células que tienen estructuras y funcionalidades distintas. De modo que atacar un tumor con un tipo de fármaco sirve solo para ese tumor y no para todos los otros. Y ponía el mejor ejemplo, que es el de cáncer de seno, en donde hace muchos años se determinó que cáncer de seno es una enfermedad hormonodependiente y entonces probablemente en sus familias, porque cáncer de seno es muy común a las personas que tienen cáncer de mama y que tiene un componente hormonal muy marcado, les recetan o les suministran una droga que se llama tamoxifeno, que esa droga controla específicamente esos tumores que tienen un componente estrogénico muy marcado, ¿no? Pero resulta que se ha identificado en el tiempo que yo tengo 10 personas que tienen el mismo tipo de tumor, en teoría, y a las 10 les doy tamoxifeno y espero que a las 10 ese tamoxifeno les bloquee el crecimiento, y no, funciona solamente para 4 de las 10 o para 5 de las 10. ¿Por qué? Porque el comportamiento celular, los patrones de expresión génica son tan variables y tan distintos en una sola persona y mucho más entre personas, que hacen que las drogas ya no sean capaces de reconocer específicamente lo que tenían que reconocer. A eso se le llama una heterogeneidad tumoral eh, muy grande. Heterogeneidad tumoral que hace que los tumores ya no respondan a los tratamientos y que se presente resistencia a los tratamientos adicionalmente. Entonces, y por eso decía, cáncer de seno es una de las mejores enfermedades que explica que realmente el cáncer de seno no es una enfermedad, sino que pueden ser muchas enfermedades. Y entonces habla uno de los subtipos tumorales, de los subtipos moleculares de cáncer. Y hay condiciones y características particulares para cada tipo de tumor. Y entonces uno tiene que pensar en cómo atacar cada una de esas características particulares de cada tumor. Así que Hola Julián, entonces yo primero quería como hacer un contexto de lo que estoy entendiendo de lo que significa la radioterapia, para ver si la pregunta que quiero plantear si tiene sentido. Y es, o sea, lo que yo entiendo es,
se activa un material, ¿sí? En un fármaco, de tal forma que al tomarlo la persona, este llegue al tumor de alguna, o sea, es un tipo de material que interactúa con una cierta radiación, ¿cierto? Y se quiere llegar, que ese material llegue a la célula, de tal forma que al Pero hablas bombardearlo de con los una radiación, tratamientos actuales. sí, Listo, entonces, por ejemplo, cáncer de tiroides. Entonces, la sí, tiroides absorbe mucho yodo. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo que hace es yodo, pero el radiactivo. Entonces, se toman cápsulas de yodo 131, sigue la ruta metabólica, pero va irradiando el resto del cuerpo. Entonces, tragas, empieza a pasar por el esófago, te empieza a irradiar el esófago, el estómago, el intestino, hasta que llega y se deposita en la tiroides. Pero la tiroides no toda tiene la patología. Entonces, ¿qué pasa? Estás irradiando absolutamente toda la tiroides. Entonces, esa es una ruta de tratamiento actual contra el cáncer. Lo que nosotros estamos pretendiendo hacer es no utilizar ese gran volumen de elemento radiactivo, sino hacerlo nano y poder dirigirlo directamente solamente a las células cancerosas. ¿Qué es lo que pasa con la radioterapia? Entonces, por ejemplo, la radioterapia, que fue una en la parte introductoria, que es esto de aquí. Pero esa deposición específica, lo que lo pregunta Sergio, que lleva la nanopartícula específicamente al órgano, al tejido que no quieren tratar, ocurre o es posible gracias a solamente a lo de la Sí, funcionalidad. correctamente. Sí. Igual, obviamente, cuando no se toma leche, porque el calcio se va a los huesos. Dentro del cuerpo hay rutas metabólicas. Entonces, todo tiene ya unas rutas metabólicas que si ustedes ven la ICRP, esas son puras ecuaciones diferenciales porque hay, ustedes ya saben el decaimiento. Entonces, ya está el decaimiento del elemento radiactivo. Adicionalmente, hay compartimentos. Entonces, cuando tragas, ¿cuánto tiempo se demora en pasar? Entonces, hay tiempos biológicos. Entonces, lo que uno considera son ecuaciones diferenciales para empezar a ver cuál es la acumulación en los diferentes órganos. Eso se llama dosimetría interna y es totalmente diferente a esto, que esto es radioterapia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un haz de alta energía y este haz lo que hace es, bueno, si aquí tengo la lesión, no solamente debo entrar por este camino. ¿Por qué? Porque si es mujer, estaría irradiando la mama. Entonces puedo inducir quemaduras en la mama. Entonces lo que hace esto es, hace un disparo acá para gira. De tal manera que el punto caliente, es decir, si ustedes imaginan un láser que está esto de esta manera, donde hay mayor intensidad, va a ser el tumor. Pero igual, si está irradiando axialmente todos los órganos sanos circundantes. Y es lo que hay. O sea, no hay más. Pero no terminaste de hacer la pregunta, ¿sí? sí, mi pregunta era, pero ya la Ah, bueno. respondiste, o sea, una vez ese material, ¿cómo llega al órgano? O sea, porque entiendo estará en el fármaco, pero ¿cómo interactúa para llegar a la célula? Sí, rutas metabólicas. Entonces lo que nosotros queremos es romper esas rutas metabólicas y ya sería un problema más adelante si es por inyección, si es de inyectar directamente al tumor, pues ya tocaría empezar a analizar, o si es tabletas, para analizar cómo es eso. Y adicionalmente hay algo pues, que tengo en la cabeza que podría ser más bacano, no, que es, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos elementos, por ejemplo, partículas alfa, y las ponemos dentro de cápsulas micrométricas y de alguna manera logramos que no salga la radiación? Entonces sería como tener una granada que vaya directamente dentro pero eso es más adelante, porque producir elementos emisores alfa es más complicado. Pero ese sería como un proyecto ya más adelante. Listo, muy bien tu pregunta. Hemos prometido que es la última varias veces, pero bueno, ¿no? Y ya creo que podemos dejar de descansar a nuestro No, invitado. pregunten Pero lo que quieran. Yo también me preguntaría cómo, digamos, es el proceso para sacar eso después del cuerpo. Gran pregunta.
Una, pues la idea y por qué utilizar oro. Una es el elemento más biocompatible. Una, eso. Otra, el tiempo de decaimiento es de 2.7 días. Es decir, que transcurrido 2.7 días tengo la mitad de la actividad, 2.7 días. Entonces es muy rápido. Entonces lo que uno busca, utilizar elementos radiactivos, es que tengan vida media corta. Entonces esa es la razón por la cual pues utilizamos oro. Bueno, ¿no? Entonces, Listo, bueno, no hay muchas más. gracias por su atención. Agradezcamos de nuevo a Julián Mateo, muchas gracias. Y gracias a ustedes a profesor Fabio Omar Arcos, muchísimas gracias por el espacio, por el interés del espacio. A nuestra monitora, a Paula Rodríguez, muchísimas gracias por todo el apoyo. A los que nos acompañaron en línea, también muchas gracias. Y para los chicos de primeros semestres que de pronto no estaban familiarizados, el coloquio licenciatura en física, como lo explicó el profesor Fabio Omar, es un evento de libre acceso semanal. Y así como hoy Julián nos habló de estos temas tan interesantes para farmacoradiología, podríamos llamarlo, por ejemplo, la próxima semana, si no estoy mal, Paula me corrige, la próxima semana viene la persona encargada de las pruebas con las que se admiten los profesores al magisterio. Como son licenciados en física, les va a interesar mucho, sobre todo a los de últimos semestres, los que, ¿no? Porque pues es un asunto que para un licenciado en física resulta muy atractivo, no para todos. Por ejemplo, aquí ya Isa está diciendo que ya quieres trabajar con Julián, pues maravilloso, esa es la diversidad del enfoque del licenciado en física, que trabajan en ciencia pura, que trabajan en la educación, que tenemos hasta políticos, tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pero la invitación es para que no se los pierdan cuando puedan. El coloquio pues rota, como vieron, hoy llegó a su salón, la otra semana puede estar en un auditorio, en un horario diferente, pero siempre se aprende algo interesante en cada coloquio. Así que inviten a sus compañeros y ustedes mismos procuren aprovechar estas charlas, ¿no? Ya vieron ustedes todo el trabajo que hay detrás para poder hablar 40 minutos. O sea, la concentración de trabajo que hay aquí, y no estoy hablando de la preparación de las diapositivas, que pueden ser cuántos días, no sé, sino de todo el trabajo de años que ha hecho en este caso Julián Mateo para venir y compartirlo con ustedes. Así que ojalá lo aprecien y ojalá lo aprovechen sobre todo. ¿Listo? La próxima semana nos vemos, ya les diremos cuándo, no me acuerdo cuándo es, pero ya les mandamos la publicidad por correo electrónico, por WhatsApp, por Facebook, por lo que no tenemos es Instagram todavía, ¿no? Estamos en eso. Próximamente. Hasta pronto.